Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, nosotros entre viernes y sábado hacemos esta cita hablando de la porción del Antiguo Testamento que se lee para este Shabbat, para este sábado. Y en general yo trato de traer el texto original para que veamos a veces las diferencias que hay entre el original en hebreo y las traducciones, dado que es un libro que lo dicta Dios a Moisés, o sea que es un texto divino y está codificado, está lleno de secretos que se pueden decodificar solamente desde el idioma original, porque al cambiar el hebreo a cualquier idioma occidental o oriental también, se pierde toda la esencia y se pierde la codificación que está en hebreo. Entonces, para poder realmente aprender y extraer las maravillas que hay dentro de este texto, conviene hacerlo desde el hebreo. Entonces, hoy llegamos a la porción llamada Korach. Ahí lo vemos escrito. En los idiomas latinos se dice Coré. Estamos en el libro en hebreo, se llama Bamidbar 16.1 y en castellano se diría Números 16.1. Y antes de empezar, quiero contarles algo interesante, y es que dentro de esta porción, cuando culmina la porción, se ve que ocurre un evento muy grande en el que Coré, Koraj y toda su congregación desaparecen, y en el libro dice, y se perdieron, como diciendo que perdieron para siempre, como que lo que pasó ahí hizo que ellos tengan que desaparecer de la faz de la tierra y de la historia. Pero a su vez vemos que hay una porción entera con el nombre de Koraj, es decir que aquí hay un mensaje que dice, desaparecieron y tienen que ser borrados, pero ustedes tienen que saber sobre lo que pasó, tienen que conocer esta historia. Entonces, ¿cómo comienza? ¿Cuál es la primera frase de la porción de Koraj? En hebreo dice así, Vayekach Koraj ben Itzar ben Kahat ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 52 נשיאי קוראי מועד אנשי שם. ¿Qué quiere decir eso? Dice así, y tomó Coré, Koraj, y luego dice nombres de otras personas y gente del pueblo de Israel que eran 250 de los príncipes y de los hombres importantes que tenían un nombre. Y ahora vamos a pasar a la traducción al castellano para que veamos que aquí ya hay un error, y un error muy importante. Tengo aquí en la mano la Reina Valera, estamos en Números 16, y ¿cómo comienza? Dice, y Coré, hijo de Ishar, hijo de Kohat, o sea que aquí se omite la primera palabra que está en hebreo que dice Vayekach. O sea que en la traducción al castellano se omite la primera palabra de la frase, que es Vayekach. ¿Qué quiere decir Vayekach? Quiere decir y tomó Koraj, es decir, él tomó algo, y en este caso no sabemos qué es lo que tomó, porque aquí en la traducción está mal traducido porque dice tomó gente, pero no es cierto. En hebreo no dice tomó gente, solo dice y tomó Koraj, luego da toda la lista de gente y luego dice otras cosas, pero no se sabe qué es lo que él tomó. ¿Y qué ocurre luego? Luego, lo que describe la Torá es que Koraj y toda su congregación llegan a Moisés a quejarse y a decirles que ellos se sentían que Moisés, Aarón y sus hijos eran como una especie de privilegiados, y lo que Koraj decía era que dado que ya Dios había dicho Kdoshim Tiyu, ¿se acuerdan que dice santos seréis porque santos soy? Pero Koraj cree que ya es un hecho, o sea, Dios cuando dice santos seréis lo dice en futuro, pero Koraj se lo toma como que ellos ya son santos, entonces les dice, somos santos. Luego cita también la parte del Antiguo Testamento que dice, Ubanitem li mikdash veshachanti betoham. ¿Qué quiere decir eso? Y me hicisteis un templo y yo habité en vosotros. Entonces él se adjudicaba ya el ser santo y el que tenía a Dios adentro. Y él decía, por eso quiere decir que somos todos iguales. Así que ¿por qué ustedes, Moisés y su hermano, tienen que tener
un estatus más elevado. ¿Y cómo reaccionan Moisés y Aarón? Ellos se postran y ponen su rostro sobre la tierra, lo que viene a ser una especie de gesto de horror, o sea, ellos se sienten mal y se humillan, ellos se postran, ponen su rostro sobre la tierra porque se dan cuenta del error que está haciendo Koraj, de qué tipo de difamación hacia ellos y hacia el orden que había en ese momento, que era un orden que lo había dictado Dios. O sea, no es que Moisés y Aarón habían decidido nada de forma arbitraria, sino que esas eran las instrucciones de Dios. Entonces, al ver que Koraj y toda su congregación venían de esa manera tan altanera a exigir, ellos se sintieron muy mal y hasta avergonzados, porque ellos también sabían que eso iba a tener consecuencias. Y así fue. Lo que ocurre luego es que se abre la faz de la tierra y se los traga, a Koraj y a toda su congregación, incluyendo sus animales, incluyendo sus tiendas, sus objetos, todo. Por eso aparece en la Torá que dice, y se perdieron. Es como que desaparecieron y no quedó nada de ellos. Y no quedó ni una pista de que ellos estuvieron ahí. Y ahora volvamos al principio de la parashá, esa palabrita que faltaba en la traducción, que es vaikaj, es decir, y tomó, o sea, se llevó, aceptó, se puede decir también. ¿Y a qué se refiere esa palabra? Lo que explica la Kabbalah, el libro Zohar, es que él tomó un mal consejo. Eso fue lo que pasó. Dicen que quizás de su mujer o de otras personas, porque Koraj en sí ya era un hombre de mucho poder. Es decir, por un lado teníamos a los sacerdotes, que eran Aarón y sus hijos, y luego teníamos a los levitas, y Koraj era el levita más importante. Y no solo eso, sino que era muy, muy rico. En Israel hay una frase que dice Ashir que Koraj. ¿Qué quiere decir? Así se le dice a una persona que tiene mucho dinero. Se le dice rico como Koraj. Y se dice hasta hoy en día. Por eso es que nos damos cuenta que era un hombre que tenía mucho poder, tenía un estatus muy elevado también dentro de la congregación y también era muy rico. Pero él miraba hacia Moisés y Aarón y quería ser como ellos. Es decir, si le faltaba un poquitito para ser el número uno, él quería eso. Pero ahí vamos a, de nuevo, la palabra y tomó, es decir, él tomó un consejo de alguien porque quizás él mismo no lo pensaba, quizás él sí estaba satisfecho, pero conocen esas situaciones en las que empieza alguien a susurrarnos en la oreja, en el oído, algo. Por ejemplo, una persona que está en una oficina, en un trabajo, en una empresa y está tranquilo en ese trabajo, pero viene alguno de sus colegas y empieza a decirle, ¿y no te parece que ya te tendrían que promover? Mira cuántos años estás aquí. O le dice, mira cómo te habló el jefe, mira cómo te humilló, o mira cuánto trabajo te da a ti y no al otro. O sea que viene alguien y empieza a generarte una sensación de que algo está mal o de insatisfacción o te genera algún tipo de antagonismo hacia la situación en la que estás, pero no eras tú el que lo pensaba. Y a posteriori tú actúas, tú haces algo desde esa emoción de sentirte insatisfecho, mal o humillado o que no se te respeta o que no se te valora, etcétera, etcétera. Pero eso es resultado de que alguien te llenó la cabeza, no que tú lo pensabas. Por eso es que en la Kabbalah y en el judaísmo en general, el mal habla es uno de los pecados más graves que existen, porque empezar a hablar mal no solo de alguien, sino de una situación, como por ejemplo esa persona que viene a decirte que tú no eres valorado en tu trabajo, o que tu jefe te habló mal, o etcétera, etcétera. Ya sabemos, pueden ser muchas situaciones. Tú haces que la persona que te escucha se llene de ira y que actúe desde esa ira, y los resultados pueden ser nefastos para él y para todos. ¿Y cuál es el primer evento en el que ocurre algo así? Tenemos un evento importantísimo en la Torá que genera el primer desastre y con exactamente lo mismo. ¿Cuál es ese evento? Es en el Génesis cuando la serpiente convence a Eva de algo, porque Adán y Eva estaban en el paraíso y viene la serpiente, le empieza a susurrar en la oreja a Eva y le miente primero, la engaña, porque Dios les había dicho
comed de todos los árboles del jardín, salvo de uno, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y viene la serpiente y le dice, ¿sabes por qué no quiere que lo comas? Porque no quiere que seáis como Él, como Dios. Y les dice que si comen de ese árbol también van a ser inmortales. Es decir, lo que hace la serpiente es transgiversar lo que Dios había pedido, porque no era cierto que era porque Dios podría tener algún tipo de celo o de ego que no quisiera que ellos sean como Él. Eso es una cosa totalmente ridícula. O sea, la serpiente presenta a Dios de una forma muy fea y también los engaña. Y eso hace que ellos actúen en pos de lo que la serpiente les dijo y pierdan el paraíso. O sea, vemos como la secuencia es una persona habla a otra y la otra actúa en pos y eso trae consecuencias nefastas. Y luego, ¿qué otro punto importantísimo y yo creo que muy relevante a nosotros en este momento de la historia nos explica la Kabbalah hebrea? Es que Koraj se queja siendo él un privilegiado. Él se queja porque ve a un pequeño grupo que cree que son más privilegiados y eso también quiere decir que eso venía ¿de dónde? Del ego, porque él quería más para él y su congregación. Contrariamente a si hubiera sido un pedido de algo altruista, como por ejemplo, no hablar de me falta a mí, yo quiero ser como los más ricos, sino que quejarme porque los pobres no tienen. Por ejemplo, si Koraj hubiera ido a encarar a Moisés y a Aarón hablando de aquellos que no tienen absolutamente nada, pero no, él venía ya desde un estatus de muy privilegiado a querer ser más privilegiado. Entonces, cuando yo veo esto se conecta para mí con lo que está pasando hoy. ¿Cuántos de nosotros durante estos últimos años hemos estado señalando a un grupo de gente que son políticos o dueños de grandes empresas globalistas y todo el tiempo nos incitan, ¿sí?, a través de los medios, sobre todo alternativos, a que los miremos y solamente veamos, por ejemplo, que ellos viajan en jet privado y nosotros no. Luego que tienen muchísimo dinero y muchísimo poder. Y cuando se habla de los políticos, por ejemplo, muchísima gente se la pasa mirando hacia sus congresos o sus congresales, senadores y quejándose, por ejemplo, de que se subieron el sueldo. Y ahora la pregunta es, ¿muchos de esos que se quejan pasan hambre? Y yo creo que no, porque yo creo que la persona que tiene el tiempo libre y la inteligencia, la educación, la capacidad para analizar este tipo de cosas, es una persona que no está luchando con traer el pan. O sea, no es una persona hambrienta, no es una persona que está viviendo en la calle todo el día viendo cómo hace para conseguir su próxima comida, para no pasar hambre. Todo lo contrario, todos los que se quejan son gente que tienen tiempo para sentarse, prender la televisión o estar mirando muchísimos videos de YouTube. Y si somos muy, muy honestos, vamos a ponernos una mano en el corazón y preguntarnos, si a ti te dijeran que desde mañana te van a poner en un puesto en el que te van a dejar ir en un jet privado a, digamos, Davos, en Suiza, a ser parte de las fiestas que hacen todos los grandes millonarios, etcétera, ¿no te gustaría? O sea, seamos honestos primero en eso y empecemos a cuestionarnos todas esas quejas que tenemos. ¿Son algo que viene de dónde? O sea, ¿viene de algo altruista o viene de algo egoísta? Esa es la primera pregunta. Porque al fin y al cabo, yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, podemos darnos cuenta de que en muchos ámbitos nosotros somos como ellos. Es decir, el que no estemos ahí haciendo lo mismo que hacen ellos es porque las circunstancias no se nos dieron. Pero si se nos hubieran dado, quizás estaríamos ahí haciendo exactamente lo mismo. Esa es la primera pregunta, el primer punto que yo dejo aquí abierto para que piensen que por qué estamos dedicando tanto tiempo en mirar hacia ese lado y no mirando hacia el otro lado, al lado de los necesitados de verdad. Y luego pasemos a otra vez leer y comentar sobre la parashá, la porción. Volvamos
al Génesis del que hemos hablado. Cuando la serpiente le dice a Eva, si coméis de este fruto, seréis como dioses y seréis inmortales. Cuando lo que ocurrió fue al revés, es decir, ellos perdieron el paraíso y empezaron a morir. Antes no morían, o sea, empezaron a morir, empezaron a tener que trabajar, empezaron a tener que parir hijos con dolor y sufrimiento. Eso quiere decir que la serpiente engaña y miente, y lo que hace es que pase todo lo contrario a lo que ella promete. Entonces, si hablamos de ser como dioses y ser inmortales, ¿quién nos recuerda eso? Sí, la misma gente de la que hablamos antes. Por ejemplo, hay un filósofo israelí famoso, historiador, que se llama Yuval Noah Harari, que habla de eso, de que esas élites, dentro de las cuales él es considerado el filósofo o el ideólogo de ellas, él habla exactamente de eso. Él dice que al final va a haber un grupo de gente que van a ser semidioses e inmortales, y los otros van a ser una especie de grupo de gente inútil y gente que hay que mantenerlas pero que no aportan nada. Entonces lo que vemos es que alguien les está susurrando a ellos en el oído la misma idea que le susurraban a Eva. Vais a ser inmortales y dioses. Pero ¿qué pasa al final? ¿Acaso se cumple eso o pasa absolutamente lo contrario? Entonces, mi querida comunidad y audiencia, los dejo con este punto para que piensen, que meditemos sobre esta pregunta, que cuando nosotros los miramos primero, ¿por qué los miramos tanto? ¿Y cuál es el verdadero motivo por el cual los criticamos? ¿Es acaso envidia? ¿Es acaso querer estar donde están ellos? Y segundo, cuando escuchamos de todos esos planes que tienen, nunca olvidemos que el que les está susurrando en el oído que ellos pueden hacer todo eso es alguien que los quiere engañar, también a ellos. Entonces lo que yo creo que podemos hacer nosotros es siempre contemplarnos a nosotros mismos y ver de dónde vienen mis ideas o mis emociones. ¿Acaso es la voz de ese ente que me está susurrando, el gran engañador? ¿O es algo que viene de algo más altruista o de el lado más del amor que del odio, envidia? Porque al fin y al cabo, cuando nos manipulan a nosotros también para que odiemos y que nos llenemos de ira, eso es también para que nosotros caigamos y que esa tierra que se abre, que nos trague a todos. Entonces, yo creo que sería bueno que seamos conscientes de cuál es la voz que nos está hablando y si es algo auténtico de nuestro corazón, que al fin y al cabo es la conexión con el uno, con Dios, que es puro amor y misericordia, o es la voz del engañador, que trata que todos caigamos en esa tierra, en esa boca que nos va a tragar y que va a borrar todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Así que bueno, con esto los dejo. Como siempre, los invito a comentar abajo lo que piensan de todo lo que he expuesto aquí. También los invito a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy conferencias, transmisiones en vivo e en directo, en general los domingos, hablando de lo que pasa hoy en el mundo con libertad de expresión. Y la semana que viene, el día jueves, vamos a tener un evento especial. Los invito a entrar en la página de mi comunidad para ver si les interesa y si quieren unirse. Así que los dejo con mi braja, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.